Hola chicos, nuevamente con ustedes Teacher Puma. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con problemas de potenciación en números racionales, propuestos para el segundo de secundaria. Antes de dar inicio al desarrollo de estos dos problemas propuestos, pues veamos algunos enunciados de saberes previos donde vamos a ahondar un poco más sobre propiedades justamente de potenciación. A ver, vamos a trabajar entonces lo siguiente. Por acá tenemos dos enunciados en la cual vamos a tener que por ahí dar cuenta de cómo trabajamos alguna de las propiedades en potenciación. Para ello vamos a separar a uno de los enunciados, la 2 por ejemplo, para trabajarlo luego. A ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo en el enunciado número 1? Dice, hallar el valor de n. Entonces, y me dicen que n pues está representado por, y me da unos ciertos valores numéricos en términos de potencia, ¿correcto? Muy bien. Veamos algunos tips de cómo trabajar este tipo de enunciados potencia cuyas bases son justamente fracciones. En primer lugar vamos a observar las fracciones y veamos que si las fracciones vienen a ser fracciones irreductibles, nos damos cuenta que 2/3 sí es irreductible, 4/9 es irreductible y 7/4 también es irreductible. Entonces, una vez que tenemos presente eso, pasamos a ver netamente la potencia. Observamos que tenemos una potencia, ¿correcto?, con exponente negativo. Entonces, lo que nosotros podríamos trabajar en estos momentos es convertir este exponente negativo, lo vamos a pasar a exponente positivo. Para que eso ocurra, entonces la base de esta potencia se va a invertir. Si es 2/3, ahora será 3/2, ¿correcto? Entonces de esa manera tenemos 3/2 elevado ahora a la 2, ¿correcto? Bueno, recordemos que por acá hay un corchete. Más, similar, ¿no? Similar. Por ejemplo, yo tengo un exponente negativo, lo voy a pasar a positivo y para ello a la base lo voy a invertir. Es 4/9, entonces ahora será 9/4. Entonces todo elevado a la 1, ¿correcto? Y por último, más 7/4. Entonces de esa manera he podido trabajar algunas potencias con exponente negativo. Pero también fijamos que todo ello está encerrado entre corchete elevado a un signo negativo. Rápidamente vamos a operar y decimos 3/2 al cuadrado, fácilmente decimos 3 al cuadrado es 9, ¿correcto? Y 2 al cuadrado es 4. Entonces tenemos 9/4. Más, igual, ¿no? 4/9 a la 1 se mantiene como 4/9. Y por último, más 7/4. De esa manera tengo ahora, visualmente observo, una suma de fracciones homogéneas. Entonces para ello lo único que tendría que trabajar es la suma horizontal. 9 más 9, 18, más 7 vendría a ser 25. Entonces tendría 25/4, todo elevado a la menos 1. Pero como yo quiero un resultado sin exponente negativo, lo voy a pasar a positivo, este negativo, entonces a la base lo voy a invertir como 4/25. Entonces de esa manera he podido calcular o hallar el valor de n. Ahora sí vamos a pasar al segundo enunciado. Nuevamente vamos a tratar de buscar algunas propiedades de contenido que es potenciación. Veamos, a ver. Lo que nos están pidiendo es nuevamente calcular el valor de R. Entonces, ¿a qué será igual R? Rápidamente nos damos cuenta que viene a ser igual a la suma de dos potencias, pero con exponente negativo. Como había mencionado hace un momento, hay que fijarnos de que las fracciones sean fracciones irreductibles, ¿correcto? Entonces sí son irreductibles. ¿Cuándo se dice que una fracción es irreductible? Por ejemplo, cuando yo tengo un 10 doceavo,
esta fracción todavía es reductible, porque puedo sacar mitad 5, mitad 6. Y rápidamente me doy cuenta que esta equivalencia al 10 doceavos, que ahora es 5 sextos, es irreductible porque ya no tiene factor común diferente a 1, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces de esa manera podemos decir de que una fracción es reductible o irreductible. Entonces, ahora sí, seguimos trabajando y para pasarlo a positivo, entonces voy a invertir la base que vendría a ser 5 medios todo elevado a la 2. Más, nuevamente, esto es negativo el exponente, para llevarlo a positivo invierto la base, ¿correcto? Ahí está, 3 cuartos todo elevado a la 1, más 3. Entonces de esa manera vamos copiando por acá el R y digo, ¿no? 5 al cuadrado, esto es 25, sobre 2 al cuadrado, esto es 4. Más, por acá tengo 3 cuartos, como está elevado a la 1, se mantiene con el mismo valor, ¿correcto? Y por último, más 3. Puedo juntar estas dos fracciones, que dicho de paso es una suma de fracciones homogéneas, y decir que 25 más 3 es 28, ¿correcto? Entonces tendría 28 cuartos más 3. Pero recordemos que 28 cuartos va a ser igual a 7. Entonces a este 7 le voy a sumar 3 y me va a generar 10. Entonces de esa manera he podido calcular el valor de R. Conociendo algunos tips de cómo trabajar potencias, sobre todo con exponentes negativos y bases fracciones, ahora sí paso a trabajar los enunciados propuestos al inicio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, para trabajar este enunciado, voy a pasar al número 2 a la siguiente hoja. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que nos dice en el primer enunciado? En un refugio, la proporción de alimento para cierto grupo de animales se ajusta cada día. O sea, cada día se va a ajustar a media parte de la porción anterior, ¿correcto? Entonces, ojo, en un refugio la porción de alimentos para cierto grupo de animales se ajusta, mejor dicho, se reduce cada día a un medio de la porción anterior. Entonces, yo voy a partir de tener una porción, ¿correcto? Ahí está, una porción. Entonces, con ello voy a comenzar, ¿sí? Este es inicio, puedo colocar por acá inicio, ¿correcto? Ahí está, el inicio. Entonces, tengo de inicio una porción. Terminado el primer día, me voy a dar cuenta, ¿correcto? Ya terminando el primer día, me voy a dar cuenta que voy a tener la mitad de como yo empecé. O sea, un medio por 1, por la unidad, por la porción. Ese es en el primer día. En el segundo día, rápidamente voy a tener nuevamente la mitad, pero ¿de quién? Del anterior. ¿Y quién es el anterior? Un medio de 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de esa manera vamos a poder construir. En el tercer día tendré un medio, ¿correcto? Ya al cerrar el día, un medio. ¿De quién? Del día anterior. ¿Y quién es el día anterior? El día anterior viene a ser un medio por un medio por 1. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por día va a terminar, fíjense, en un medio a la 1. En el segundo día vendrá a ser un medio a la 2. En el tercer día será un medio a la 3. Y en el cuarto día, directamente podemos hablar de un medio a la 4. Y por último,
lo que me están pidiendo, ¿qué fracción de la porción inicial se entrega al quinto día? Entonces, al quinto día se entregará 1/2 elevado a la 5. ¿Y cuánto es 1/2 elevado a la 5? Vendría a ser 1/32. Entonces, rápidamente, ¿qué porción me quedará de lo inicial? Me quedará la 32ª parte. Pasamos al siguiente enunciado y tiene que ver con operar, ¿correcto? Operar. Nuevamente, los tips. Para trabajar el n, y si yo me doy cuenta que dicho de paso hay potencias, acá hay una potencia, ¿correcto? Acá hay otra potencia. Primero tengo que fijarme de las bases que sean no decimales. Y si hay algún decimal como es el 4/10, pues lo convierto en fracción. Ahí está. 4/10 a la menos 2. Luego va a ser multiplicado por 1/2 a la menos 2. Voy a mantener los mismos exponentes. Ya luego les explicaré por qué. Y por último, entre 1/10. Mejor dicho, es 1/10. Muy bien. Ahora sí, continúo. Vamos a trabajar las potencias cuyas bases son fracciones, pero estas fracciones tienen que ser irreductibles. ¿Eso qué significa? Que no voy a trabajar ni con el 4 ni con el 10, sino voy a trabajar con su fracción equivalente, que vendría a ser mitad 2 y mitad 5. O sea, voy a trabajar con el 2/5 a la menos 2 por 1/2 a la menos 2. Y por último, fíjense acá, vamos a hacer un pequeño recuento, un recordar. ¿Qué pasaría cuando yo tengo 2/4 y lo voy a dividir entre 3/4? Cuando yo tengo una división de fracciones, la división se puede convertir en producto, ¿correcto? Se puede convertir en producto, siempre y cuando el divisor, en este caso el 3/4, la fracción que viene después, lo invierto. Entonces de esa manera voy a tener, fíjense, puedo ahí simplificar, cuarta, y solo me quedaría 2/3, ¿correcto? Miren, 2/3. Aquí sería igual, ¿no? Por ejemplo, cuando decía 2/4 entre 3/4, esto va a ser igual a 2/3. Este viene a ser como un pequeño recordar, ¿no? Un pequeño recordatorio de cuando yo tengo divisiones. Y eso es lo que voy a hacer acá a continuación. Fíjense, este entre lo voy a convertir en producto. Entonces, este que era 1/10, ahora será 10 sobre 1, ¿correcto? Entonces, cuando voy a convertir una división en producto, la fracción siguiente lo tengo que invertir, ¿correcto? Lo invertí, como hice acá en este ejemplito. Entonces, una vez que ya tengo ello, pues hay una propiedad en potenciación que dice, cuando yo tengo dos potencias que se están multiplicando y el exponente es lo mismo, pues las bases se siguen multiplicando. O sea, 2/5 por 1/2, ¿correcto? Todo elevado a la menos 2. Y bueno, lo que me queda por 10, ¿correcto? Ahí está, por 10. Una vez que ya tenemos ello, pues lo que podría yo hacer es simplificar. A ver, ¿cómo así? Mitad. ¿Y cuánto me queda? Fíjense en n, ¿cuánto queda? Digo, por acá va a quedar 1. 1 por 1, 1. Y 5 por 1, 5. Entonces voy a tener 1/5 menos 2 a la menos 2 por 10. Pero nuevamente, ¿no? Nuevamente. Cuando yo voy a querer trabajar una potencia con exponente negativo, invierto a la base. Que era 1/5, ahora será solo 5. Pero 5 al cuadrado. Recuerden, el exponente ya se convirtió en positivo invirtiendo la base. Y por último, por 10.
Entonces de esa manera mi n al ser operado va a quedar como 5 al cuadrado, 25 por 10. O sea, en otras palabras, n va a ser igual a 250. ¿Correcto? Entonces, eso ha sido todo por el momento, chicos. Recuerden compartir el videíto, dar tac 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 a la pantalla. Y si en YouTube no te has suscrito aún, pues te animo a hacerlo. De mi parte, hasta un nuevo video. Practiquen, practiquen, muchachos. Nos vemos.